Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Tiene la Palabra. En esta oportunidad con un invitado de la actividad periodística, el doctor Alfredo Chandi. Bienvenido al canal y muchas gracias por concederme esta entrevista. Muchas gracias a ti, un gusto estar en contacto con tu programa y bueno, quedo a las órdenes. Bueno, es una situación para mí muy particular, porque en este caso un no periodista está entrevistando a un periodista. Parece un poco hasta gracioso, pero bueno, trataremos de hacerlo de la mejor manera posible. Así que la primera pregunta es para Alfredo Echandi. ¿Cuándo el periodismo, siendo que Alfredo Echandi es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, cuándo el periodismo comienza a ser una eh, posibilidad válida en cuanto a la actividad profesional? Bueno, eso con el tiempo realmente. Yo siempre digo que hay muchos periodistas que son abogados o que han realizado otra actividad y otra carrera. Yo siempre he sostenido a lo largo del tiempo que no alcanzaba para vivir lo que se ganaba trabajando como periodista. Entonces, siempre era necesaria otra actividad. Pero yo desde niño siempre soñé con ser periodista. Después fui abogado por esas cosas de la vida, pero siempre me he sentido más periodista que abogado. Y cuando me preguntan la profesión, yo siempre digo periodista y en un segundo término abogado. Y siempre, bueno, al menos en mi caso, siempre lo tenía identificado con el fútbol y los programas que rondaban ese deporte en particular, pero también Alfredo Chandi se manifiesta como un defensor del olimpismo. Entonces, por ese lado, ¿cuál es vamos a decir, el espíritu de esa manifestación en su caso? Bueno, realmente para mí es muy importante el olimpismo y el olimpismo tomado como filosofía de vida, que fue lo que impulsó el barón Pierre de Coubertin en su momento y que fue muy importante para llevar adelante los Juegos Olímpicos de la era moderna. Hay que ver que Pierre de Coubertin se inspiró en todo lo que se había vivido en Grecia desde el año 778 antes de Cristo hasta el 393 después de Cristo. Quiere decir que prácticamente durante 12 siglos se realizaron en Olimpia los Juegos Olímpicos de los griegos. Dejaron una enseñanza, un concepto de deporte, un concepto de la forma de actuar y demás que han sido tomados de alguna manera en el olimpismo moderno y que por encima de algunos problemas que hubo y que habrá y que va a cambiar mucho el futuro de los Juegos Olímpicos y del movimiento olímpico, bueno, de todos modos, estos 130 años que han pasado de lo que significan los Juegos Olímpicos modernos, creo que esa enseñanza que nos dejó y nunca se debe dejar de lado. Es cierto que las cosas cambian, que hay que modernizarlas y tal vez algunos de esos conceptos deban ser modernizados, pero nunca se debe perder la esencia de lo que nos enseñó Pierre de Coubertin. Bueno, en ese sentido de pensamiento y de filosofía de vida, ¿hay un mejor periodismo en relación a estos valores del olimpismo? Porque se ejercen diferentes tipos de periodismo. Y evidentemente que las personas que están expuestas, porque son públicas en el caso de los deportistas, por ejemplo, pero también como puede ser en el mundo del arte o, bueno, o de otros tipos de actividades, siempre el que realiza está expuesto a una eventual crítica o a la lupa de aquel que realiza la investigación o realiza también la información.
La ¿Cuál? crítica siempre está presente y el periodista sabe que la debe aceptar, sobre todo cuando opina, porque hay dos vertientes en el periodismo: la información por un lado y la opinión por el otro. La información, si uno toma todos los hechos de la realidad y no los cambia, realmente no debería tener mayores inconvenientes, mayores problemas, cuando esos hechos son exactamente lo que pasó. No se cambian para nada. Entonces, por otro lado está la opinión. Cuando uno opina, siempre le agrega a esos hechos algo que surge de lo que piensa cada uno, es decir, subjetividad. Entonces, cuando alguien hace algo subjetivo, siempre va a tener gente que está de acuerdo y gente que no está de acuerdo. Yo creo que la obligación del periodista es dar su opinión cuando trabaja en ese sentido, darla con el mayor respeto y aceptando todo lo que opinen los demás, ya sea a favor o en contra de esa opinión. Sí, sí, claro, porque justamente a veces en un país como el nuestro el tema de la crítica, o sobre todo la crítica relacionada a ese concepto que tenemos del éxito, ¿no? Que eso de golpearnos el pecho y que si no se gana la copa o si no se obtiene una medalla o si no se logra determinado nivel en cuanto a ganar o no ganar, hay un concepto bastante equivocado en eso, porque, a ver, en los deportes olímpicos eso es muy claro y evidente que muchos deportistas saben que no van a ganar porque de repente en un deporte colectivo como el fútbol o el básquet, en fin, hay otras variables, pero en deportes que son muy físicos, por ejemplo, como el atletismo de pista, en fin, es muy difícil que ocurran cosas muy inesperadas. Ya sabemos que si determinado atleta tiene determinada marca, es muy difícil que supere a otro que lo supera ampliamente en esa marca. Tendría que ocurrir algo muy circunstancial. Entonces, ese deportista se prepara igual, invierte su tiempo, su energía en la preparación y primero en lograr la marca que le permita acceder a ese tipo de eventos que son bastante complejas en el día de hoy. Y cómo valoramos a esas personas que dedican tanto tiempo y son un excelente ejemplo para la juventud, básicamente, a la hora de si lo logra o no lo logra, dónde está el si lo logro o no lo logro. Sí, en el deporte se gana y se pierde, y eso hay que aceptarlo desde el primer momento. Además, quedan las enseñanzas, tanto cuando se gana como cuando se pierde. Como decía el varón Pierre de Coubertin, lo importante es competir. Pero ¿qué significa esto? Muchas veces se ha tomado mal. Competir significa dar todo lo que uno puede tratando de obtener la mejor marca posible y de estar lo más cerca posible de la victoria. A veces no se consigue, o muchas veces, o la mayoría de las veces no se consigue. De todos modos, lo importante es eso, que uno cuando termine la prueba sepa que dio todo lo que tenía, todo lo que podía, haya ganado o haya salido último. Y habrá que ir a saludar al que ganó, que sin duda tiene más condiciones o hizo todo mejor como para obtener la victoria y festejar el triunfo. Se compite tratando de ganar, pero si no se gana, hay que estar convencido de que uno dio todo en pos de la victoria y de sus posibilidades dentro del deporte. Sí, claro, por ejemplo, en el caso de los atletas es muy gráfico eso de que a veces el atleta hace su mejor marca de toda la vida, hasta un récord nacional de su país y eventualmente puede terminar último en una prueba de atletismo a nivel olímpico o a nivel mundial. Entonces, evidentemente que hay que, al menos en mi concepto,
promover un cambio de visión en cuanto a qué significa ganar, porque a veces es cierto, hay un ganador, o sea, el no ganar la medalla no quiere decir que uno perdió. O sea, en la oposición de voluntades, sí, evidentemente alguien ganó, porque y la historia generalmente se acuerda de los que ganaron, pero también hay casos de otros deportistas que les cuesta más y de repente tienen carreras un poco más moderadas en cuanto al perfil, no sé, un Usain Bolt, por ejemplo, es la cresta del iceberg, pero hay otros, muchos deportistas de su generación que lo han hecho en forma excelente y de repente no tienen esa visibilidad o ese reconocimiento por no haberse colgado la medalla de oro Sí. en más de un juego olímpico. Pero bueno, eso es la parte ingrata del deporte. Es como decir, juego al tenis y jugué en la época de Federer. Yo que sé, es difícil ¿viste? Para poder llegar a ganar o a tener un destaque siempre ahí arriba. ¿Qué Pero bueno, enseñan las medallas, por ejemplo? Las medallas, de alguna manera, el que gana lleva la medalla de oro. ¿Qué significa la medalla de oro? Significa el sol que iluminó a esa persona que ganó, porque tenía la luz para poder obtener la victoria. El que entra segundo es la medalla de plata, que es la luna, es decir, que no llegó a reflejar esa luz, que refleja la luz del sol, la luna, no la luz propia. O sea que le faltó algo para poder recibir esa luz, por eso su segundo puesto. Y el tercero es el eclipse. Significa que tenía tapada la luz y no pudo acceder a ella porque estaba la luna en el medio. Pero el eclipse nunca es para siempre. El eclipse es por un tiempo determinado, lo que significa que ese que entró tercero, lo más factible es que tenga otra oportunidad para correr y para buscar el sol y festejar de alguna manera la victoria. Así que tenemos el sol por un lado, la luna por el otro y el eclipse como tercera posibilidad. esa es la maravilla del olimpismo, ¿no? Esa cuestión de la comunión, del poder compartir. También hay otras instancias a través del olimpismo, como por ejemplo la Academia Olímpica, que justamente nosotros tenemos un conocido en común, que es Matías Fabregat, que aparte de estar haciendo su postdoctorado en la Universidad de Madison, en Wisconsin, hoy por hoy, en biología, ha sido atleta y ha sido campeón nacional de 3.000 metros con obstáculos, por ejemplo, y también accedió a la Academia Olímpica, para lo cual al atleta o deportista, porque es para todos los deportes olímpicos, se eligen todos los años un representante femenino y masculino de todas las disciplinas olímpicas de cada país y van a la Academia Olímpica. Matías fue una de las personas que tuvo esa oportunidad. Pero no solamente se exige un desempeño deportivo, sino también una prueba en inglés y también tener ciertos pergaminos en lo que tiene que ver con la formación y el estudio. Entonces, esa cuestión de formación integral me parece muy interesante, porque bueno, ellos van a Grecia y hacen todo un, tienen ahí todo un intercambio con jóvenes de diferentes países y justamente va a una cuestión no solamente deportiva, como pasa de repente en algunos deportes más profesionalizados, que de repente se hace más hincapié en lo que es la parte deportiva, si bien yo pienso que ha cambiado un poquito ahora, igual en el atletismo como que esa parte siempre ha estado como más cuidada, o en los deportes olímpicos en Este, general. es muy importante esto de la Academia Olímpica, que todos los años la Academia realiza varias sesiones, algunas para jóvenes, otras para dirigentes de cada uno de los comités olímpicos nacionales. Con respecto a los jóvenes, va un hombre y va también una mujer, cada uno en su tiempo, y reciben allí una serie de enseñanzas que son muy, pero muy importantes. Y realmente es muy bueno haber tenido la oportunidad
de estar allí en la Academia Olímpica, ya que la Academia Olímpica Internacional está en Olimpia, prácticamente pegada al lugar donde se hacían los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Entonces, uno cuando visita ese lugar encuentra allí algo muy especial, y sentirse al lado de las ruinas que allí están es como ir 2500 años atrás en el tiempo y realmente conseguir una serie de cosas que le van penetrando a uno y el olimpismo de la antigüedad. La propia Academia Olímpica tiene distintos lugares donde la gente que participa de todo esto se queda varios días a vivir allí. Felizmente yo tuve la oportunidad de estar algunas veces en la Academia Olímpica y estar cerca de una semana allí, recibiendo una serie de enseñanzas que indudablemente nos quedan a todos para siempre. Esto fue un deseo de Pierre de Coubertin que lamentablemente él no lo vio, porque la Academia Olímpica se concretó años después de la muerte de Pierre de Coubertin. Sin embargo, está presente allí en la Academia Olímpica porque hay una estatua de Pierre de Coubertin donde está nada más ni nada menos que el corazón de Coubertin, porque él dejó un legado muy importante y porque estableció que en el momento de su muerte su cuerpo fuera enterrado en Suiza por todo el aporte que habían hecho desde Suiza para el mantenimiento del olimpismo moderno. Pero que antes de ello le sacaran el corazón y el corazón lo llevaran a un lugar en Olimpia donde el corazón suyo pudiera estar recibiendo todas esas enseñanzas de los griegos aún después de la muerte. Y el corazón de Coubertin está allí. Y cada vez que se prende la llama olímpica para realizar la posta hasta el lugar donde se realizan los Juegos Olímpicos, esa llama olímpica se prende con el sol a través de una serie de rituales que se cumplen, y después de que se prende con el sol la llama olímpica, bueno, después el primer atleta que comienza esa posta va hasta el monumento de Pierre de Coubertin, que es siempre la primera parada para llevar la antorcha olímpica hasta el lugar donde se hacen los juegos, donde se prende el pebetero. Y esa luz que queda allí es la que está de alguna manera enfocada hacia todos los atletas que participan en cada Juego Olímpico. Creo que eso es muy importante y que está marcando de alguna manera todo aquello, el recuerdo y todo aquello que nos han enseñado los griegos y que de alguna manera se sigue transmitiendo de esa forma. Es una muy linda historia y realmente, bueno, para aquellos que amamos el deporte, siempre es conmovedor escuchar estas historias y bueno, y cuando uno ve de repente las transmisiones en directo y ve la emoción de los atletas cuando escuchan el himno, cuando las premiaciones, uno que de repente ha tenido la oportunidad también de entrenar y todas esas cosas, realmente es muy movilizador porque, claro, uno se imagina lo que le está pasando por la mente y el corazón a esa persona que está recibiendo el reconocimiento. En el caso, bueno, ahora están los Juegos Panamericanos, por ejemplo, en Chile y uno lo ve en cada premiación y es muy, muy emocionante justamente ver cómo esas personas viven esos momentos que son realmente para toda la vida, ¿no? Esas son las cosas que cuando de repente ya pasaron los años y por ahí ante algún tipo de infortunio sostienen a la persona diciendo, bueno, pero tengo eso ahí que me permitió conseguir aquello aquella vez
de alguna forma puedo reinventarme y volver a ser, ¿no? de acuerdo totalmente. Así que bueno, en lo que tiene que ver con los jóvenes que quieran formarse en el periodismo deportivo, ¿cuál es la recomendación de acuerdo a su experiencia de Alfredo Chandi, que lleva una dilatada trayectoria en el periodismo deportivo y como docente también, formador de periodistas? ¿Cuál, qué debe tener un periodista deportivo y cómo desarrollarse? Hay dos palabras que son fundamentales, libertad e independencia. Actuar con libertad significa poder realizar una tarea que es la que uno quiere hacer, en el sentido de qué es lo que debo, a quién le debo hacer una nota, qué es lo que debo preguntarle, y todo ese tipo de cosas. Libertad total para elegir el tema que voy a llevar adelante. E independencia para no aceptar la independencia total de hacer lo que a uno le parece más conveniente y que es lo que uno quiere. Así que independencia por un lado, libertad por el otro, pero las dos juntas en definitiva, llevando adelante la tarea del periodista, que después puede ser información, puede ser opinión o puede ser las dos cosas, pero fundamentalmente son esos los parámetros que marcan la clave de la actividad del periodista a través del tiempo. Estar informado, ¿eh? Y saber cómo utilizar las cosas siempre con respeto y aceptando otras opiniones también. Bien, y ahora hablando también de todas las facetas periodísticas, también existe el periodismo de investigación y Alfredo Chandi ha publicado mucho material. Bueno, por ejemplo, está no sé si es el último libro, pero el que tiene que ver con el fútbol y con, con la actividad de la selección uruguaya y todo eso. A lo mejor nos puede contar un poco Uruguay, tierra de campeones. Exacto, ese fue el último libro que escribí y tiene un valor especial, sobre todo por lo que hizo Agua Clara, que fue el editor de ese libro, y que tiene una serie de fotografías que son realmente extraordinarias. Es un pequeño recuerdo o un repaso de la historia de la selección uruguaya a través del tiempo y de algunas cosas más. Tiene la virtud de ese libro de estar en español y en inglés, y ha servido, fue tomado hace ya algún tiempo por Uruguay 21, cuando va al exterior a hacer determinadas cosas, se lleva también ese libro para de alguna manera demostrar lo que ha sido el fútbol uruguayo a través del tiempo y las cosas que ha conseguido. Realmente para mí ha sido un honor y bueno, y es el último libro que escribí, en total son 14 libros y escribí otro durante la pandemia que lo tengo allí esperando, guardado, que no sé si algún día lo voy a publicar, porque no habla solamente de deporte, sino que habla también de historia. A mí me gusta mucho la historia y bueno, y es mi opinión sobre lo que es la historia del Uruguay, que no estoy muy de acuerdo con la historia que me enseñaron en la escuela y en el liceo, y leyendo mucho sobre historia, he llegado a otras conclusiones que son las que he tratado de establecer en ese libro que lo tengo allí, que nunca vio todavía la luz y que no sé si algún día lo publicaré o no, pero es lo que yo pienso
de la historia de nuestro querido país, ¿no? Y bueno, hay muchos historiadores, pero hay algunos historiadores que en esta época han marcado otro rumbo de la historia, que es distinto al rumbo que se marcó a través del tiempo y de lo que fue haciendo una historia del Uruguay que a mi juicio no es la real. Ujú. Interesante. Bueno, esperemos que salga a la luz el libro, porque ya que está el trabajo hecho o casi hecho, sería interesante, más allá que no va a ser un libro de deporte, pero siempre personas como usted que hacen ese tipo de investigación y que siempre tienen esa precisión de, de fechas y acontecimientos y unir los hilos de la información, que es lo difícil, porque a veces pasa que la historia se une quién la cuenta, ¿no? Entonces, ¿cuál será la verdad de la historia? Que es lo que, lo que habitualmente Sí, pasa. Es una cuestión bastante complicada, pero también, sobre todo, hacer ese relato histórico desde la mayor honestidad posible, siendo lo más fiel posible a la información y a los datos reales de lo que aconteció, dependiendo sea el momento, ¿no? sí, Del periodo de todos histórico. modos la verdad absoluta no existe. Siempre mi querido amigo y prácticamente un hermano de la vida, como fue Ariel del Bono, un día estábamos discutiendo algo y me enseñó una cosa que me quedó para siempre. Dice, un día estaba Dios y llamó a todos los ángeles para cumplir con una misión que él entendía que era muy importante. Entonces eligió al ángel que no guardaba el mayor cuidado de las cosas como otros y le dio un gran paquete para llevarlo a la tierra. Entonces fue espantoso, qué horrible. Era una misión tan importante y se me abrió el paquete y se extendió por toda la tierra. Entonces los demás ángeles le dijeron, estaba equivocado, eligió al ángel que no correspondía. Y dice, yo sé por qué lo hice. Era el paquete de la verdad. Qué suerte que se abrió y se repartió entre toda la gente, demostrando que cada uno debe tener, por ejemplo, o por lo menos una pizca de verdad. Entonces hay que aceptar que todos tienen alguna verdad y la verdad que ellos entienden es la más conveniente y la que más se ajusta a la realidad. Y hay que respetar esa verdad que tiene cada uno. Sí, realmente es cierto. Aparte, bueno, para los uruguayos que tanta opinión tenemos acerca de todo, todo el tiempo, es una gran enseñanza de, bueno, de también, o sea, tener las convicciones acuñadas en lo que uno ha podido trabajar responsablemente para llegar a un concepto, pero también tener la posibilidad de ponerse de la vereda de enfrente y ver un poco, a ver los porqué del otro en cuanto a su verdad y también de ese intercambio enriquecer la propia comprensión y poder ir mutando, ¿no? Alguien Hacemos dijo, una cosa que a mi juicio está mal. Cuando nosotros discutimos con otra persona, queremos cambiarle la opinión a la otra persona. Y en realidad yo creo que debemos dar nuestra opinión y respetar la opinión del otro, no querer cambiarlo, claro, simplemente decir lo que uno piensa, pero no hay que pelearse con el otro por decir algo que uno piensa que no es lo mismo que piensa el otro. Y no hay necesidad de tratar de cambiarle ese pensamiento. ¿Eh? Yo creo claro. que eso en la mayoría de los casos lo hacemos mal y terminamos queriendo cambiar el pensamiento de otra persona cuando no corresponde porque a nosotros no nos gusta que nos cambien ese pensamiento, salvo que nos demuestren que lo que nosotros sostenemos no es la auténtica realidad de las cosas. Pero en primer término hay que decir lo que uno piensa
y escuchar lo que piensa el otro, pero sin querer cambiárselo. Claro. A mí una cosa que me ayuda mucho es una frase que siempre la tengo presente de un gran pensador argentino que dice que todo concepto que no evoluciona se convierte en prejuicio. Entonces, uno tiene que ir evolucionando en las cosas, no quiere decir que la base no se mantenga, pero en la medida que uno va teniendo más elementos, es como estar enfrente de un objeto y uno tiene esa visión parcial. En una mesa redonda, si uno mirara de diferentes puntos, vería otros ángulos de lo mismo, pero tendría una comprensión diferente. Entonces, es un poco ir viendo otros puntos de vista para llegar a tener un conocimiento mayor. Y en la medida que uno tiene más comprensión de las cosas, también se vuelve más empático, como se dice ahora, y más tolerante también, porque todos tienen sus motivos para ser como son, o más allá se buscan muchos culpables, pero en realidad las cosas pasan por causas, el mundo siempre es causal, y bueno, en cada ser humano hay causas para ser lo que son en definitiva. Entonces, bueno, en las reflexiones profundas de la vida, evidentemente no podemos caer en la simplicidad de decir, bueno, sí, jugamos y nada más. Hay cosas que son mucho más complejas de lo que parecen en la superficie. Así que bueno, una reflexión final para despedirnos, Alfredo, acerca bueno, de la actividad del periodismo, o qué cuál es el ámbito de Alfredo Chandi en el hoy en día, en su carrera. ¿Qué nos puede dejar como reflexión? Una de las palabras importantes de mi vida ha sido deporte. Y el deporte siempre ha estado presente, felizmente, en mi vida. A través de la actividad periodística, a través del deporte, de la práctica del deporte, al principio, cuando era joven, y posteriormente también como dirigente deportivo y habiendo ocupado incluso un cargo de subsecretario nacional del deporte. Es decir, que siempre he estado de distintas miradas hacia lo que es el deporte y lo sigo haciendo. Los dos deportes que siempre me han gustado más han sido en ese orden, el básquetbol y el fútbol. Y después también otros deportes, pero sin tener esa pasión que me ha llevado el deporte de siempre. También fui dirigente en esos deportes. Y hoy no estoy trabajando en el ámbito periodístico, pero de todos modos yo entiendo que uno es periodista desde que nace hasta que muere. Así que en cualquier momento algo desde ese punto de vista hago o voy a hacer, mientras la vida me lo permita. Y por otro lado, estoy vinculado al deporte a través de la Academia Olímpica, a través del tema de la UNAU en el dopaje, de la Comisión de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol y de otras actividades directamente con el deporte, como es AIFU, la Asociación de Historiadores e Investigadores del Fútbol Uruguayo, y bueno, siempre en alguna otra cosa como el Panatlon, por ejemplo, que es una entidad reconocida que trabaja por el bien del deporte y por mantener todo lo que deja el deporte y sobre todo el juego limpio. Y bueno, estoy en esas actividades y lo sigo haciendo, demostrando de alguna manera mi amor por el deporte. Bueno, y celebramos eso, ojalá que por muchos años más, y siempre aportando desde su lugar, que entiendo que es un excelente aporte para que todo se encauce de la mejor manera, y como referente positivo
se celebra eso. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias por la oportunidad, por su tiempo, por dejarnos conocer un poco más acerca de sus opiniones y su experiencia a través del deporte y del periodismo. Y bueno, como siempre comento antes de cerrar cada programa, en la descripción de este video van a quedar todos los links a las redes de Alfredo para que puedan conocer un poco más de su propuesta, de sus actividades. Y bueno, va a ser un hasta siempre y hasta cualquier momento cuando el deporte nos vuelva a convocar. Muchísimas gracias. Bu- Bueno, muchas gracias por la convocatoria. Ha sido un gusto y un honor para mí estar contigo hablando de todos estos temas. Así que quedo a las órdenes con muchísimo gusto y muchas gracias por todo. Muchas gracias.